Lo tenemos aquí a José para contarnos qué es esto de la posverdad. Efectivamente, Marcelo, la posverdad fue declarada por el Oxford Dictionary, el diccionario de Oxford, que es el gran diccionario de la lengua inglesa. La posverdad ocurre cuando los hechos influyen menos en la sociedad, en la opinión pública, en la gente, que la realidad, influyen menos los hechos que la realidad construida a través de los medios, las sensaciones, las impresiones, es decir, cuestiones que no tienen, digámoslo, de este modo, un correlato empírico, ¿no? Esta es la definición de posverdad. Si las personas definen una situación como... Anoten, chicos, para lucirse. Ahí está el Beto Quevedo, director de Flaxo, nos va a poder ilustrar después. Si las personas definen una situación como real, la situación es real en sus consecuencias. Los economistas lo tienen muy claro. Toda la gente piensa que el dólar va a subir, toda la gente va a comprar dólares, el dólar ¿qué hace? Sube, digamos. La profecía autocumplida. Yo me acuerdo hace un tiempo una encuesta que decía que en Neuquén, no me acuerdo, era el 50% de la gente tenía miedo de que lo secuestren, en un momento de contexto de secuestros extorsivos y demás. El 50% de los neuquinos tenían miedo de que lo secuestren. Nunca en toda la historia de la provincia había habido un solo secuestro. Ahora es probable que un candidato con un discurso antisecuestro, punitivista, en ese momento en Neuquén tuviera un mejor resultado. Vamos a ver una placa donde se ve muy claramente ejemplificado, y para salir un poco de la realidad argentina, que a veces nos atosiga un poco. Esto es Estados Unidos. Mirá, la línea azul, Marcelo, muestra la cantidad de homicidios cada 100.000 habitantes en Estados Unidos. Fíjate cómo va bajando. Bajando claramente. Baja claramente, en los 80 se mantiene, va bajando. La línea marrón muestra la cantidad el porcentaje de gente que dice que el crimen está creciendo en Estados Unidos. Fíjate cómo se quiebra claramente, cómo a partir del siglo XXI, del año 2000 más o menos, los homicidios siguen bajando, se mantienen estancados, es decir, la inseguridad en todo caso no crece, pero hay cada vez más gente que piensa que la inseguridad crece. Esto me parece Lo mismo, si se hiciera la misma pregunta en Argentina, el resultado es bastante seguramente similar, sería parecido. No tenemos los datos para Argentina, pero uno podría inferir que es parecido. ¿Qué son esas manchas? Estas manchas son los tweets generados alrededor de los hashtags Argentina Debate o Debate Presidencial en el segundo debate, el debate Scioli contra Macri. Estos son tweets, por ejemplo, la Nata PPP, Mauricio Macri, Elisa Carrió, doctora Piñata, es una tuitera no kirchnerista o antikirchnerista muy conocida, etcétera. Fíjate cómo se mueven dentro de una comunidad. Estos son, las manchas muestran los retweets y las conexiones entre ellos. Y de este lado tenés Daniel Scioli, Aníbal Fernández, Sola Naranja, Carlos Heller, Hijos Capital, es decir, la comunidad kirchnerista. Fíjate cómo casi... Se comunican unos con la tribu propia. Efectivamente. Son dos comunidades semánticas completamente diferentes, con muy pocos, por usar una metáfora macrista, puentes entre sí. Casi no hay nada que conecte lo amarillo con lo A lo que te sumo, hoy leí una información, diario internacional, un análisis que no hecho acá, solo 4% de los adultos están en condiciones de detectar cuando una noticia es falsa. Si la noticia está bien confeccionada sobre una mentira, pero bien confeccionada, la mayoría es muy probable que la crea. Vamos a seguir con este tema de la posverdad, con los 4 invitados que tenemos hoy. Alberto Quevedo, que es director de Flaxo. Alberto, gracias por venir. Eugenia Michelson, una doctora en comunicaciones de la Universidad San Andrés. Natalia Suazo, una experta en comunicaciones, ha publicado un libro también muy consultado sobre ese tema. Y Julio Burman, politólogo de la Universidad de Buenos Aires. Natalia, Julio, gracias por venir. ¿Es más importante la no verdad, por llamarlo de alguna manera, que la verdad en la era de la posverdad? ¿Se puede decir eso? Me parece que en lo que presentó José y en lo que hablabas vos sobre los números, hay distintas dimensiones. Yo creo que el debate que vos planteaste sobre los números es un debate tradicional de la política, que es que a los números hay que hacerlos hablar, ¿no? Los resultados electorales, los datos de la economía o lo que sea. Es verdad que la metáfora de que si se los tortura dicen cualquier cosa es compartida, pero igual en cualquier caso hay que hacerlos hablar, no hablan por sí mismos. Y yo creo que ahí hay una lucha por el relato. El kirchnerismo fue muy criticado por el relato. Yo creo que Macri y el PRO tienen un relato mucho más sofisticado y mucho más profesional y elaborado. El relato que acabamos de ver me parece una lucha por el sentido de en qué momento de la economía estamos, por qué hay que seguir confiando. Yo creo que el PRO ha hecho un buen diagnóstico de que la gente no ve todos estos datos ni en los supermercados, ni en su bolsillo, ni en su vida cotidiana,
pero sigue confiando. Por eso que creo que tuvieron el muy buen resultado que tuvieron en las PASO. Pero en todo caso lo que yo mostraba eran dos verdades. Sí, ¿no? datos ciertos. Datos ciertos. Pero la posverdad, por ejemplo, en el caso que contaba José, porque surgió más en el Brexit y en relación a Trump, en el Brexit se mintió mucho con datos, mentira. Y Trump decía, por ejemplo, esta noche hubo un atentado en Suecia. Bueno, era falso. Después dijo, yo como presidente tuve la mayor cantidad de representantes que votaron a un presidente en la historia de los Estados Unidos. Eso es falso, ¿no? Eso sí se contrasta. Entonces, el problema es la confianza que crean los datos falsos. Eso me parece que es otra historia. En cambio, en lo que vos mostrabas, me parece que hay una lucha por el sentido de la política y por el sentido de la economía que me parece que es más tradicional. A Eugenia, insisto con la pregunta, en esta nueva era de la posverdad, ¿no? Así la definieron. ¿Ya es más importante la no verdad, no sé cómo llamarla, que la verdad? Es más importante lo que decía José, de lo que está de acuerdo con lo que yo pensaba de antes. La gente no mira noticias, no lee Facebook, no lee el diario para ver qué piensa. Ya saben qué piensan y están buscando a alguien que se los confirme. Y lo están buscando de manera inconsciente, no es un deseo consciente, quiero que me lo confirmen. Somos seres humanos y tendemos al equilibrio. ¿Y qué nos mantiene en equilibrio? Pensar que el mundo es como nosotros pensamos que es. Entonces, si alguien nos cuestiona eso, lo que vamos a tender a pensar es, esta persona está equivocada. De hecho, hay varios experimentos con fact-checking en el momento. O sea, vos lees una noticia en Facebook y aparece al lado alguien que te dice, chequeó esto, un fact-check de Estados Unidos, y dice si es cierto o no. Y la gente tiende a desconfiar del fact-checking, si está de acuerdo con la noticia. Y si está en contra de la noticia, confía en el fact-checking. Como el chequeado de acá, sí, ¿no? El ejercicio claro. del chequeado. No va a faltar mucho tiempo hasta que aparezcan los falsos chequeados, ¿no? O los chequeados de los chequeados. Los chequeados de los chequeados, chequeados de los chequeados. ¿Natalia? Sí, y lo que pasa además con este tema de los chequeos es que cuando una noticia se instala para un determinado grupo, para estas comunidades cerradas en las cuales la noticia repercute, la noticia en sí es mucho más compartida, sea verdad o sea mentira, que el chequeo, digamos, el chequeo posterior. Hubo un caso muy conocido de cuando ganó Trump, que un periodista sacó una foto de una serie de colectivos todos estacionados al lado del otro, cerca de donde había un acto por Trump, y dijo que la gente había sido llevada a ese acto, digamos, el chori y la coca de Estados Unidos. Y después ese mismo periodista, ese tuit, fue retuiteado por Trump, fue comentado, lo cual además hace que, porque en las redes sociales no hay una no jerarquía, hay jerarquías en las redes, hay autoridades en las redes. Referentes. Sí, pero que además dinamizan mucho más las conversaciones que las personas normales, digamos. No es común tener más de 1000, 2000 tweets en las redes sociales o en Twitter en este caso. ¿Y qué pasó? Este periodista después dijo que la información que había subido la había chequeado, le habían dicho que había una convención de informática cerca, que había habido gente con esos micros y que en realidad no eran de Trump y que se disculpaba por lo que había hecho. Ese tweet tuvo 4 y 7 tweets y retweets contra los miles de millones que además había tenido el otro, impulsado por el tweet de Trump. Entonces, es lo que dice Eugenia. Estamos en esas comunidades, queremos confirmarlo, pero además las redes sociales y la segmentación, digamos, también la publicidad en las redes sociales, hace que después ese chequeo no sea tan compartido. Yo tengo una pregunta para Julio. Escribió una buena nota en Anfibia después de las PASO, que es la pregunta que el Beto recién lo insinúa: ¿cómo recurre el macrismo a estos mecanismos, digamos, que son parte del juego también de la política, ¿no? Yo diría que todos recurren, ¿no? Esto no es algo nuevo. Tal vez la dimensión que adquirió en los últimos tiempos hizo que se acuñase este término nuevo, pero hablar de manipulación de la información para construir sentidos o para ganar determinadas batallas es algo al que estamos acostumbrados hace muchas décadas, ¿no? Hubo también, y creo que ahí es donde entra un poco a jugar los diferentes actores, me parece que acompañando los cambios tecnológicos o el descubrimiento cada vez más extendido de cómo el sentido se construye, que es un tema que ya dejó de ser parte de la teoría política, sino que forma parte de las agencias de publicidad, creo que también hubo una evolución de la estrategia política, ¿no? Me parece que la forma en que los gurúes, los asesores de campaña, los asesores políticos hacen uso y abuso de estos elementos, está llegando a un cierto paroxismo, ¿no? Y ahí me parece también una cierta noción de que se gana las elecciones
con golpes de efecto, y por eso es que todas las elecciones y las campañas en sus momentos clave aparecen intervenidos por este tipo de estrategias para torcer a la opinión pública de una u otra forma. Fenómeno que no es nuevo, pero me parece que está cada vez más sofisticado. Está más sofisticado porque hay más expertos sofisticados, o está más sofisticado por la aparición de las redes sociales y la incidencia que tienen las redes sociales? A mí me parece que lo que pasó el domingo de las PASO, yo creo que esa operación de, como bien señalaste, de hacer un escalonamiento de los que hablaban, dándole un sentido de selección y el triunfo, más las placas que decían el triunfo de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, que se supone que era la madre de todas las batallas, o sea que era lo que más esperaba la gente, hasta llegar a que la noche se cierra con el discurso del presidente bailando y en una escena que ya lo hemos conocido, y cierra esa noche con un triunfo de Cambiemos. Me parece que eso fue una estrategia muy bien pensada, muy profesional, no hubo ahí ninguna improvisación, y creo que no habíamos visto eso en la historia de la democracia del 83 hasta acá con tanta perfección. Además estiraron el resultado hasta las 4 y pico de la mañana y lo congelaron. Me parece que eso es una estrategia comunicacional novedosa en Argentina, no la habíamos visto eso. En la medida que se hable de esto, ¿no? Que se hable que hay posverdad, que se falsean los datos, ¿esto puede generar conciencia o estamos en una dinámica, en un proceso irreversible? Lo que pasa es que, como funcionan las redes sociales, ¿qué quiere Facebook? Quiere que nos quedemos en Facebook. ¿Y cómo nos quedamos en Facebook? Si nos muestran cosas con las que estamos de acuerdo. Si yo soy de Boca y veo todo el tiempo que Boca salió campeón o que ganó o lo que fuera, me va a seguir mostrando posts que hablen bien de Facebook Boca. quiere maximizar tu felicidad. Mi felicidad para que compre más, para que pase más tiempo ahí. Lo mismo pasa con Twitter. O sea, los últimos posts que me muestran son de la gente que ya fabié, ya retuiteé, son mis amigos, tengo gente en común. Entonces, más allá de que hablemos la posverdad, si a mí no me interesa cuestionar lo que veo en las noticias, lo que veo en las redes sociales, tal vez ni me entere de la posverdad. Tal vez no es un tema para mí. ¿Hay algún antídoto ante eso, Natalia? Bueno, respecto a lo que decía Eugenia, las redes sociales son empresas de publicidad. Entre Google y Facebook concentran el 85% de la publicidad online. O sea, son dos grandes empresas que concentran y segmentan, por otro lado, qué decirnos a cada uno, por eso, porque funcionan, digamos, por el placer que nos genera. Nosotros compartimos por placer, por alegría, digamos, no tendemos a compartir por otra cosa. Algunos autores dicen que de la misma forma que se diseña esa segmentación de audiencias, podríamos diseñar o generar diseños para estar atentos a otras ideas, ¿no? Como un diseño de la diferencia. Eso la verdad es que yo lo veo bastante difícil, de hecho... Utópico. Es utópico y lo que vemos permanentemente, digamos, Ernesto Calvo es un politólogo que lo ha estudiado mucho, es que en realidad lo que estamos reforzando cada vez más son estas comunidades, aunque sí hay cierto aprendizaje de los usuarios de las redes respecto de qué es falso y qué no, digamos, en ciertas palabras que antes no eran conocidas y que sí se van conociendo, qué es un meme, qué es un fake, qué es un troll, qué es un bot. Todavía hay cierta confusión, pero ya no nos... Un nuevo lenguaje, vamos acostumbrando... Exacto, y eso ya se va aprendiendo también.